Hola, aquí estoy como siempre para mostrarles hoy este pequeño tutorial, cómo tejer esta flor y cómo irla uniendo para cualquier proyecto que guste. Es algo muy sencillo, pero es un gusto para mí compartir esta idea. Cuando ya terminé este tejido, después pensé que se podían juntar los 6 pétalos que van al centro sueltos, se podían haber unido en la parte de arriba para que hicieran más volumen, pero eso se puede hacer por separado al final si gustan también. Esa es una idea perfecta y muy bonita según para lo que le guste hacerlo. Lo vamos a empezar. Para hacer este tejido voy a usar este hilo, es brisa. Lo voy a hacer en estos dos tonos de color. Este es verde claro matizado y este es verde bosque número 72. Así lo tengo en mi página de la tienda en línea. Tengo más colores que pueden gustarles si gustan visitar la página. El gancho que voy a usar es la letra E, 3.5 milímetros. Y empiezo formando el centro de la flor en esta forma, tomando el primer lazo y 6 cadenas. Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Deslizo en la primera cadena y ahí tenemos el centro, tomando esta punta por debajo del centro de la cadena para empezar a tejer 12 medios puntos. Primero la cadena y tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me faltan 2, 11 y 12. Aquí en el primer medio punto deslizo y ahí está terminada la primera vuelta. Empiezo con una cadena la segunda vuelta y en el siguiente punto medio punto, 12 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Se pasa un medio punto y el siguiente medio punto y repetimos 12 cadenas, pasamos un punto y medio punto hasta tener 6 lacitos de 12 cadenas. Aquí tengo el último lazo, en este medio punto deslizo y ahí está la segunda vuelta. Empiezo la última vuelta por la parte de atrás. Voy a deslizar en este mismo espacio donde tejimos el primer medio punto de la vuelta anterior, ahí deslizo y empiezo con una cadena y medio punto en la cadena que pasamos sin tejer. Ahí está el medio punto y estos lacitos van a ir para el lado del frente y se va a ir tejiendo la cadena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Aquí tenemos la cadenita en medio del lazo. Por la parte de atrás se teje el medio punto. Así continuamos 14 cadenas y medio punto en medio de cada lacito en el medio punto que dejamos de tejer en la vuelta 2. Esta es la última vuelta.
Seguimos. Aquí tengo el último lacito de 14 cadenas y son 1, 2, 3, 4, 5 y este último 6. Aquí tenemos el primer medio punto, deslizo y ahí está terminada la flor. Se corta el hilo. Ahí tenemos los primeros lacitos de 12 cadenas que van sueltos en la parte del centro, y estos 6 son los que van a ir uniendo las siguientes flores. Ok, voy con la segunda flor. Es algo muy sencillo, simple, pero si no tienes mucha práctica, aquí te voy a ayudar para cómo unirlo. Aquí terminé la segunda vuelta, deslicé en el medio punto y sigo por la parte de abajo en el mismo medio punto donde se empezó la vuelta 2, deslizo por la parte de atrás, muevo el lacito, una cadena y medio punto en el punto que pasamos sin tejer de la vuelta 2, y aquí tejo 7 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En esta parte, en el lazo de la primer flor, deslizo igual 7, aquí tenemos el siguiente lacito en el medio punto y 7 cadenas. En el siguiente pétalo deslizo y 7 cadenas. Y deslizo en el siguiente pétalo. Este es el que tejimos ahorita. Sigue. Ahí está. Entre más grueso el hilo, se ve mejor la flor. Traté con el hilo cristal y no, es muy delgado el hilo cristal para darle forma. Se unen estos dos pétalos con la primer flor, igual, 2 y 2 pétalos. Voy a terminar esta flor y la cierro igual en el primer medio punto de la tercera vuelta. Aquí tengo ya las dos flores unidas. Voy en la tercera flor. Aquí está la tercera vuelta. Este es el primer lacito de 14 y 14 y 14. Tengo 3 completos. Estos son del centro, estos pétalos que tengo aquí arriba. Este también es del centro. Nada más son 3 y tengo 7 cadenas. Y se van a unir 3. En esta parte, en estos 2 y en este. Aquí completo la mitad del pétalo, deslizo y sigo con 7. Aquí está el siguiente, medio punto, 7, y voy al centro en estos 2 por la parte de atrás del punto deslizado, deslizo y de nuevo 7. El siguiente pétalo, aquí lo tenemos, 7, aquí tenemos el siguiente pétalo, y 7 cadenas. Y aquí sigue el último pétalo,
deslizo y las últimas 7 cadenas de este lazo que estamos para terminar. Aquí ya está tejido en el espacio. Sigue el medio punto donde empezamos la vuelta 3 y ahí deslizo y corto el hilo. Aquí tengo 3 flores con 3 pétalos cada una unidos. Aquí sigo uniendo más flores. Aquí en esta última fueron igual 3 como lo he estado haciendo anteriormente. Ya en esta le voy a enseñar las que llevo. En esta solamente tejí el centro, los 6 pétalos de 12 cadenas y empecé con el primer lacito de 14 de 7 y 7 y empiezo aquí como si fuera a unir solamente 3, 1, 2 y 3, pero aquí ya tenemos que unir en este. Nos vamos a guiar en este lado, en este último que uní son 1, 2, 3 solamente, y al unir este vamos a tomar la misma guía como quedó este, es 1, 2, 3 y 4. Es lo que vamos a hacer. Aquí tengo 1, 2, 3. Este es el tercero. Es este. Y al final unimos este. Y ya están 4 lacitos unidos porque el tejido lo va pidiendo. Ahí está. Vamos a continuar así. Aquí tejí 5 flores de cada lado y puse una en cada esquina para formar el cuadro, pero hace como un triángulo y no me gusta. Entonces les doy la idea de poder quitar esta flor de cada esquina para formar el cuadro. Ahí está para una cubrecama. Esta misma forma lo puedes seguir, y si gustan tejerlo para alguna idea que tenga, ahí le doy también la forma de cómo poner esquina en cada lado. Esta flor va a seguir uniéndolas así en este mismo patrón que les estoy mostrando. Aquí quedan 2 lacitos en la esquina. Aquí en esta quedan 3 lacitos. Y aquí todos los lados están, aparte de la esquina, están quedando un solo lacito sin tejer. Ahí tiene la idea. Espero que le guste. Ayúdenme a compartir el video. Regáleme un like. Se lo voy a agradecer mucho. Es una ayuda muy grande para mí. Gracias por su apoyo. Suscríbase. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias. Un abrazo para todos. Bye bye.